el título, el tema de lo que nos van a hablar, hacer extensión en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, miradas, avances y desafíos desde la unidad de extensión. Nos acompaña en forma presencial Mariana García Grisoni. Mariana es docente del Departamento de Economía y además docente del programa de extensión Colmena, que es un programa en el cual la unidad de extensión y relacionamiento con el medio está trabajando. Nos acompaña en forma modalidad virtual por Zoom Mariela Linder. Mariela Linder es la coordinadora de la unidad de extensión y relacionamiento con el medio. Así que no sé si primero va a intervenir ¿sí, Mariela? Bueno, Mariela, no sé si nos estás escuchando. Cuando tú quieras, si estás pronta, tú comenzás. Mariana acá ya te dio la... Perfecto. Bienvenida, Mariela. Cuando tú quieras, te escuchamos. Hola. Perfecto, te escuchamos bárbaro. Ay, buenas tardes. Es raro estar desde acá. Agradezco muchísimo a las compañeras de comunicación que nos permitieran estar de esta manera, en esta lógica de confinamiento. Así que bueno, es raro porque no les veo, pero la idea es que haya un poquito de diálogo después que hagamos la presentación con Mariana. Mariana, perdón por dejarte sola ahí. Bueno, buenas tardes. La idea de hoy es presentar, como dice ahí el título de la presentación, las miradas, avances y desafíos que tenemos en la unidad de extensión. Permítanme leer la definición de Rodrigo Arocena, del ex rector. Él definía en un documento a la extensión como el conjunto de actividades de colaboración entre actores universitarios y no universitarios en formas tales que todos los actores involucrados aportan sus respectivos saberes y aprenden en un proceso interactivo orientado a la expansión de la cultura y a la utilización socialmente valiosa del conocimiento con prioridad en los sectores más postergados. Siempre usamos esta definición que nos hace mucho sentido desde la unidad de extensión porque es una definición que habla de aprendizajes, habla de generación y de compartir conocimiento, y habla de la relevancia de mantener un vínculo horizontal con los actores sociales y las contrapartes con las que nos vinculamos desde la universidad. Y además porque da una orientación, una definición política de darle prioridad al trabajo con los sectores más postergados. También esta definición nos lleva muy naturalmente a hablar del concepto de integralidad y de la importancia que desde la extensión crítica particularmente toman estas tres dimensiones de la integralidad, hablando de integrar funciones, obviamente, la importancia, entre otras cosas, que la extensión sea parte de un proceso formativo para estudiantes acompañado con docentes, también que la extensión dialogue con la investigación y que las prácticas de extensión puedan generar preguntas que enriquezcan la agenda de investigación. Otra dimensión muy importante es la de poder integrar disciplinas en las actividades de extensión, eh, obviamente tanto para entender y explicar la realidad con la que trabajamos como para intervenirla, ¿no? Siempre estamos, obviamente en extensión, trabajando con problemas reales que, como dice alguna literatura, la realidad es indisciplinada, entonces, obviamente para abordar esa complejidad siempre es mucho más rico hacerlo desde el abordaje de distintas disciplinas. Y la última dimensión, y no menos importante, porque justamente es la que más hace hincapié, la definición de Arocena, es esta importancia de la integración de saberes, de poner en diálogo el conocimiento académico de la universidad con los otros saberes, con el saber popular que existe en los actores con los que trabajamos, ¿no? Entonces, esto implica realmente, entre otras cosas, generar mucha participación de los actores, que sean protagonistas de los procesos de extensión, en la medida que, bueno, esa participación y ese diálogo y ese reconocimiento de sus saberes hace que permitan efectivamente empoderarse del conocimiento académico.
y que si la universidad se retira de esos procesos, estos actores realmente han logrado hacer un proceso de apropiación del conocimiento. Eso no se puede lograr si no hay un diálogo y un reconocimiento de los saberes que están del otro lado. Y por supuesto implica esto necesariamente respetar los tiempos de las contrapartes que nunca, en general, no son los mismos que los de la academia, y bueno, y eso es también implica una dimensión ética, ¿no? De cómo respetamos esos procesos. Bueno, esto simplemente para decir que pueden haber distintas concepciones o inclusive distintas visiones de la extensión, pero bueno, desde dónde nos paramos y desde dónde queremos orientarnos en las actividades de extensión de la unidad de extensión. Bueno, ahí simplemente para presentar la unidad de extensión, somos 3 docentes, en este momento solo 2, por ahí anda Carlita Sandri. Dependemos del decanato, pero tenemos un vínculo con, digamos, en cuanto a las líneas y políticas institucionales con la comisión gobernada, y que generamos un ámbito desde el 2020 donde un ámbito de coordinación con los 4 departamentos académicos. Por otra parte, la unidad tiene un intenso vínculo con las otras unidades de extensión de la UDELAR. Conformamos la red de extensión, donde mensualmente nos reunimos a articular prácticas, a discutir y, por supuesto, a seguir conceptualizando sobre todos los aspectos que mencionábamos anteriormente. También desde la práctica estamos coordinando y trabajando mucho con las plataformas de extensión que están en los territorios, particularmente en los últimos años con la plataforma integral metropolitana. Y por supuesto que nos vinculamos con la sectorial de extensión, a quien también le rendimos cuentas de nuestras actividades. La unidad se creó en el 2009, fue uno de los últimos servicios en incorporarse, pero hubo varios que en ese periodo, justo cuando se estaba discutiendo la segunda reforma universitaria. Fíjense, siempre decimos que en términos relativos, dado que la facultad cumple 90 años, la unidad es joven relativamente, obviamente tuvo un proceso de institucionalizar lo que se venía haciendo en extensión, luego un periodo muy fuerte y muy rico de curricularizar actividades de extensión de los estudiantes, que algo vamos a contar ahora acerca de los EFIs, de los espacios de formación integral, y nos atrevemos a decir que desde el 2019 estamos como en otro desafío, que es la de tratar de darle mucho más impulso a la territorialización de las actividades de extensión a través del programa Colmena. Brevemente ahí, los actores con los que trabajamos, tanto en los EFI como en Colmena, estamos trabajando con esos actores en forma directa con emprendimientos de la economía social y solidaria, cooperativas, organizaciones de gestión colectiva. De ahora en adelante englobo todo esto como emprendimientos de la economía social y solidaria para resumir el concepto. También trabajamos con directoras de escuelas, en el EFI Contabilidad en las escuelas, y bueno, ahí también se ven cuáles serían algunas de las contrapartes institucionales con las que nos vinculamos en algunas de estas líneas de intervención, desde el PTI, del Cerro, hasta algunos programas de la Intendencia, el Municipio B, Colectivo de Vecinos Espacio Plaza de Punta de Rieles, entre otros, y con PINIAPES como contrapartes de la UDELAR. Hay un breve paneo, muy rápido porque es tarde, pero ahí están los nombres de los espacios de formación integral que hoy están disponibles para que los estudiantes puedan participar de estas experiencias que combinan enseñanza e investigación. Está por un lado contabilidad en las escuelas, que como su nombre lo dice, la contraparte son las escuelas de un contexto crítico, y todos los demás, están sus nombres ahí, tiene la particularidad de trabajar con estos emprendimientos de la economía social y solidaria desde distintas perspectivas, contables, administrativas o económicas. En torno a estos EFIs trabajan alrededor de unos 20 docentes, algunos desde hace mucho tiempo. Todos estos EFIs la unidad de extensión tuvo una participación muy importante en su diseño, pero bueno, naturalmente se van institucionalizando también dentro de cada uno de los departamentos en los que los docentes trabajan, pero obviamente articulamos mucho con cada uno de sus espacios. Pasan alrededor de unos 180 estudiantes por estos espacios de formación integral. Desde el punto de vista formal son cursos que otorgan 10 créditos y que son semestrales.
y que son opcionales para los estudiantes. Tenemos de estos CEFIs, casi todos están disponibles para la carrera de Contabilidad y Administración, y MicroCCA también está ofertado para la carrera de Economía. De las cosas que se resaltan en las encuestas de percepción estudiantil de los estudiantes sobre estos espacios, es que, bueno, que ayudan mucho a aprender a través de la resolución de problemas concretos, que pueden vincular conceptos teóricos con prácticos, pero que a veces se encuentran que en la carrera no habían tenido capaz que suficiente formación para atender las particularidades de este tipo de contrapartes. Resaltan siempre también la metodología de enseñanza en el sentido que es bastante distinta en cuanto al vínculo con el docente, es mucho más cercana, hay cupos y por eso mismo, por la metodología, entonces también eso habilita un vínculo más cercano, el docente es más un tutor, un orientador, no son clases magistrales, sino en talleres, el componente de aula. Y bueno, y por supuesto toda la riqueza del trabajo con las contrapartes siempre la resaltan desde todo punto de vista, ¿no? También como docentes nos parece importante que estos espacios terminan con una sistematización de la práctica, que implica una reflexión sobre esa práctica. Y bueno, el desafío de una escritura académica a veces resulta difícil, pero sin duda consideramos que aporta muchísimo también a su formación. Y otro aspecto importante, a diferencia de cualquier otra unidad, es que es obligatorio el trabajo en equipo, y eso también enriquece muchísimo. ¿Cuál es la dificultad de estos espacios? Es que como son cursos semestrales, y en definitiva el semestre académico implica 3 meses, tienen muchas limitaciones para efectivamente hacer procesos integrales. Entonces, bueno, pero como efectivamente en la facultad hemos aprendido mucho de trabajar con estas contrapartes a través de estos espacios, en el 2020 decidimos impulsar, no solo desde la unidad, sino que convocamos a los docentes interesados en participar en el diseño del programa que terminó llamándose Programa Colmena, que como ven, su objetivo es muy parecido a lo que casi todos los CEFIs abordan, que es contribuir a la viabilidad económica, social y productiva de estos emprendimientos de la economía social y solidaria. Por supuesto, ahora también queremos que Mariana seguramente desarrolle mucho este aspecto, que está también la importancia de ir hacia la mirada de que también contribuir a la sostenibilidad de la vida de los integrantes, poniendo foco en las personas que integran estos emprendimientos. Así, en plena pandemia, igual decidimos impulsar el programa Colmena como con este acumulado que traíamos de trabajo con esta población, poder tener dispositivos de acompañamiento durante todo el año, ¿no? Porque los CEFIs empiezan y terminan en determinados meses del año, y esta población obviamente tiene necesidades durante todo el año, y particularmente en la pandemia este sector se vio particularmente digamos, dañado. Entonces nos apuramos, digamos, a pesar de estar en plena pandemia, el diseño de este programa, que para realmente bajar y tener más peso más lugar en el territorio, empezamos articulando obviamente con otros actores que ya conocían el territorio, ¿no? El territorio le da mucho más potencia también al trabajo, a la integralidad, ¿no? Un emprendimiento en el territorio implica que está desde una cadena, un sector productivo, inserto en redes, pero también inserto en un territorio que tiene determinados conflictos, determinadas desigualdades, y bueno, y una realidad muy compleja, pero obviamente lo hace más desafiante y más potente el trabajo para desarrollar actividades integrales. Así que bueno, estamos trabajando apoyados básicamente con el PTI, el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, con algunos emprendimientos de
del PTI y una cooperativa de reciclaje. Estamos trabajando fuertemente con el PIN en los territorios de Punta Rieles, Flor de Maroñas y Villa García. Este año empezamos a trabajar en Enlace, que es un espacio colaborativo de la Intendencia en el municipio C, y tuvimos algunas también pequeñas intervenciones y vínculos en el municipio B. No quiero hacer ahí ahora taxativamente, pero pusimos ahí en el mapa más o menos desde el 2020-2022 la cantidad de emprendimientos y organizaciones y cooperativas con las que estamos trabajando. La idea es además que Colmena y esta particularidad de estar en el territorio y durante todo el año también nos permita generar procesos de investigación y generar conocimiento vinculado a estas contrapartes, como también poder tener proyectos que sigan generando conocimiento valioso para estos emprendimientos de la economía social y solidaria. Ahí estamos también en modo incipiente, participando en algunos proyectos de investigación, acción vinculados a la cocina comunitaria del PTI, otro proyecto vinculado a la valorización de residuos orgánicos, dándole especial participación al eslabón más débil de la cadena, que son los recicladores, trabajadores ambientales, dijera el director del PTI. Eso justamente, el estar trabajando con 2 cooperativas de reciclaje, en actividades concretas de extensión, en el cerro, dentro del PTI y en Punta de Rieles, bueno, justamente nos está llevando también a tratar de generar otro tipo de proyectos integrales que también incluyan investigación sobre esa realidad y esa situación tan compleja. Bueno, creo que al final me apuré pila, bárbaro, porque nos va a quedar más tiempo para las preguntas de ida y vuelta, si es que sigue gente por ahí, no sé. Acá poníamos poníamos los desafíos para que Mariana ahora siga charlando sobre el último que incorporamos ahí. Nos parece como muy importante dentro de los desafíos es tratar de que realmente podamos reforzar la estructura de la unidad de extensión. La unidad de extensión tiene 3 docentes, que obviamente una cosa es estar coordinando los docentes y articulando con los docentes y las contrapartes vinculadas a los EFIs, pero bueno, este panorama también de ampliar hacia esta forma de trabajo más territorial, sin duda es mucho más exigente en cuanto a articulaciones y coordinación. Nos parece importante que no mencione acá, no daría el tiempo de todos los docentes que que están haciendo actividades de extensión desde hace tiempo en los EFIs y que ahora se integran también a Colmena, pero nos parece importante que en Colmena logremos tener una estructura también relativamente estable de docentes, porque, como decíamos, en la dimensión del vínculo con la contraparte, del intercambio de saberes, es imprescindible construirlo a través de vínculos estables. Entonces, estar con una rotación muy importante de docentes atenta, digamos, contra esa dimensión. El decano, ahora se me venía a la cabeza algo que no dije, el decano llega hacía mucho hincapié cuando en su intervención en el Paraninfo sobre los desafíos que tuvimos en la pandemia. Y no quiero dejar pasar de decir que, a pesar de que no podíamos creer que se podía hacer extensión sin poner el cuerpo en Facultad de Ciencias Económicas, no se dejó de ofrecer ningún EFI durante la pandemia. En marzo de 2020 dijimos cómo se hace extensión sin poner el cuerpo, pero aprovechamos cada rendija de posibilidad de presencialidad para mantener los vínculos con las contrapartes, o si no, los establecíamos por videoconferencia, por Zoom, y bueno, y así también, además de sostener los EFIs, se generó el programa Colmena en plena pandemia. Y bueno, y un reconocimiento enorme a todos los docentes que estuvieron en los EFIs, porque hubo que adaptar de cabo a rabo cada uno de esos espacios para que pudieran adaptarse a esa circunstancia tan descolocadora para
para la extensión, para todo y para todas, todo, pero para hacer extensión particularmente. Bueno, eso fue un paréntesis. Además de esta necesaria estabilidad en las estructuras, nos interesa mucho que esto último que contaba sobre la incipiente generación de investigaciones para seguir generando conocimientos sobre esta población objetivo contra estos actores sociales con los que estamos trabajando. Por eso la importancia de generar núcleos temáticos. Quisiéramos que Colmena fuera una plataforma territorial y también temática de generación de investigación y de prácticas integrales, ¿no? De hacer investigación también con participación de las propias contrapartes, que también tienen que ser protagónicas en la generación de conocimiento. Otra cosa importante que nos parece es la importancia de contribuir a jerarquizar la función de extensión. Nuestra modesta contribución este año fue a través de generar un curso de extensión para docentes de Facultad de Ciencias Económicas, que estamos teniendo las devoluciones de la evaluación, y la verdad que creo que fue productivo y que fue muy rico para todos quienes estuvimos. Así que nos parece que eso es un desafío importante, que se pueda jerarquizar eso como un espacio importante, que los docentes que quieran o tengan que hacer extensión puedan participar de ese curso. Con respecto a los CEFIs, también vinculado a la potencialidad de hacer integralidad, muchos docentes de los CEFIs también están de acuerdo en que deberíamos propender a anualizarlos. La semestralización tiene que ver con cómo está diseñada la grilla del plan de 2012, pero bueno, es importante tender a la anualización para generar procesos más integrales y más ricos. Tenemos una incipiente articulación. Los mapas que aparecieron en esta presentación son montevideanos, porque bueno, la unidad la estamos pensando desde acá, pero sin duda es súper importante también el intercambio con los CENURES en general. Tenemos algunas articulaciones con INCUT, porque también ofrecen el EFI MicroCC Antacuarembó, y recientemente también hicimos también colaborativamente un curso de extensión para docentes con docentes de CURE que van a participar en experiencias de extensión en CARS. Así que bueno, también aprovecho, ya que estuve mirando las charlas anteriores, muy emocionantes por lo pronto y muy interesantes todas, y que este año en el EFI empieza un EFI que es Punta de Rieles, que va a trabajar con emprendimientos de Punta de Rieles y también con emprendimientos que están en contexto de encierro en la unidad 6 de Punta de Rieles, y se anotaron en ese EFI estudiantes que van a hacer extensión con emprendimientos de personas privadas de libertad. Así que, si bien ya habíamos hecho EFI para trabajar con emprendimientos de personas privadas con libertad en otros años, esta vez hay estudiantes privados de libertad trabajando con otras personas privadas de libertad que tienen emprendimientos. Y ahí, por ahí Nacho también decía que la unidad de extensión estuvo con Analía, que siempre las personas y sus improntas son muy importantes para dinamizar algunos procesos, y Analía fue una puntal de promover todo el tema de la enseñanza en cárceles. Pero sí, efectivamente para nosotras, y creo que consenso absoluto, que los docentes den clase en las cárceles implica que están cumpliendo la función de enseñanza dentro de en otra aula, pero ahí hay un vínculo entre universitario y universitario. O sea que desde nuestro punto de vista se está desarrollando la función de enseñanza con todo lo maravilloso que eso ha generado, como se vio en la ponencia anterior. Y bueno, el último desafío, el último desafío que tenemos en la unidad de extensión y en el programa Colmena, lo va a desarrollar mi compañera Mariana. ¿Andas por ahí?
Perfecto, nunca te... Mariela, salió bárbaro. Si te parece, si estás de acuerdo, justamente le damos la palabra a Mariana García para que se exprese y después abrimos un espacio de preguntas, si es que lo entienden necesario. Gracias, Mariela, que pases bien. Bueno, les decía que quería arrancar esta intervención tomando un poco prestada las palabras que nos convidaba Alicia Rodríguez en la mesa de cierre que hicimos del curso de extensión que contaba Mariela, que bueno, que ella nos decía un poco que los procesos de extensión siempre nos llevan a interpelar como los marcos teóricos y metodológicos, ¿no?, de nuestras disciplinas, de todas, y en ese sentido ella nos devolvía la pregunta de, bueno, que en los marcos de nuestros procesos de extensión nos tendríamos que preguntar qué es la economía, ¿no?, que es una pregunta difícil, bastante difícil, y que de hecho ha sido la pregunta central de la economía feminista, y no hay una respuesta acabada para eso, de hecho hay discusiones varias, pero bueno, nosotros un poco acompañamos ciertas definiciones o ciertos elementos constitutivos de lo que entendemos por economía feminista, y es un poco lo que tratamos de trabajar en este incipiente proceso desde la unidad, que tiene que ver un poco con que la economía se tiene que abocar a pensar en los procesos que hacen a la sostenibilidad de la vida. Este concepto de la sostenibilidad de la vida, en verdad, es un concepto que ya tiene unas décadas, que un poco lo trajo Cristina Carrasco, pero que después con los años se fue tomando fuerza, nos fuimos acuerpando en ese proceso y dotando de contenido y poniéndolo a rodar. Y eso de hablar de los procesos de sostenibilidad de la vida, sobre todo lo que implica es que la economía no se puede centrar solo en los aspectos que pasan por los mercados y por lo monetario, ¿no? Nuestra vida va más allá de lo mercantil, va más allá de lo dinerario, y pensar en cómo como sociedad nos reproducimos y cómo hacemos eso materialmente tiene que ver con desbordar el mercado. Entonces hay una expresión que me gusta mucho de un economista del Estado español, que es Amaya Pérez Orojo, que dice que tenemos que pensar la vida también en el más acá del mercado, porque en el más acá del mercado es donde desarrollamos cotidianamente la vida. Y bueno, y entonces pensar la economía en estas claves implica asumir que la economía está atravesada y de hecho estructurada por relaciones de género, y eso es el género como tal es una categoría analítica central para pensar estos procesos. Hoy yo escuchaba la mesa más temprano de las compañeras que estuvieron a las 6, y ellas contaban un poco cómo estas estructuras de género, estas relaciones de género, cómo atraviesan también la vida universitaria, y compartían investigaciones en relación a eso, y me pareció que fue un aporte buenísimo, me quedé como emocionado con eso, y sobre todo con la intervención final de Paola Sar, que insistía en esto de, bueno, tenemos que seguir haciendo esto, ¿no? Esto tiene que seguir avanzando, y bueno, de ese lugar contentas nosotras de poder también hacer nuestro aporte desde la unidad de extensión, que es otra mirada, porque son otros los procesos, es otra función universitaria que implica también otros desafíos. Bueno, entonces nosotros decimos, bueno, si nos tomamos en serio realmente esto de que la economía feminista tiene que pensar en el más acá del mercado y centrarse en de qué manera reproducimos nuestra vida, eso implica un cambio de paradigma. Es una cosa muy grande, implica de algún modo reinventar los modos de hacer y pensar la economía, ¿no? Entonces, eso que parece inmenso, dijimos, bueno, ensayemos algo en lo que podamos empezar a hacer. Y un poco una experiencia piloto, que fue como una excusa para empezar a pensar esto, fue una intervención pequeña que empezamos a hacer con el municipio B en Cordón Norte, que tenía que ver con el comercio barrial, ¿no?, con la importancia del comercio en las dinámicas barriales. Y ahí empezamos a pensar, bueno, el comercio barrial más allá de lo mercantil, ¿cómo hacemos eso? Y dijimos, bueno, en verdad, el comercio es un actor súper relevante en los barrios porque de algún modo permite ver el continuo, ¿no?, entre los insumos de mercado, la vida doméstica, lo barrial, la ciudad, ¿no?, cómo se empiezan a entrelazar esos procesos productivos y reproductivos. Y bueno, como ese pensamiento nos llevó a, en esto también de intentar integrar funciones, nos llevó a seguir pensando, reflexionando y produciendo un poco desde la unidad o desarrollando este pensamiento. Y bueno, la verdad que ahí un poco nos copamos, dijimos, bueno, pongamos esto a rodar en el marco de las cosas que estamos haciendo, dijimos, bueno, empezamos a compartir también con otras personas que están haciendo extensión estas ideas, y ahí surgió una primera idea de hacer como un taller en el marco de Microcesea, que lo hicimos con Ana Clara, que fue, bueno, compartir un taller con los estudiantes de Microcesea para contarles estas aperturas conceptuales un poco de la economía feminista y empezar a pensar juntos. Bueno, ¿qué significa o qué puede aportar la economía feminista a esto? Y para un grupo de estudiantes que venía hace un montón de tiempo trabajando con emprendimientos concretos, qué cosas les abrían y qué cosas les sonaban. Y la verdad que estuvo buenísimo el intercambio, de hecho uno de los grupos trabajó su trabajo final también con estas conceptualizaciones, algo que nos dejó como contentos en el sentido de que es posible empezar a ampliar la mirada. Y en definitiva eso es lo que nos permitió decir, bueno, ¿cómo dialogan estas miradas de la economía feminista con emprendimientos concretos, con organizaciones concretas, ¿no? Empezar a pensar en la complejidad real de la vida, que me parece que es un poco el desafío de la extensión misma, ¿no? Salir un poco del
del libreto, salir un poco de la teoría y embarrarse un poco con la realidad misma. Entonces ahí redoblamos un poco la apuesta, dijimos, bueno, llevemos esto también al curso de extensión con docentes. Dijimos, bueno, que además era un curso que era más desafiante porque había docentes de todos los departamentos académicos de facultad. Perdón que tomo un poquito de agua. Y cuando empezamos a elaborar, ya para compartir con otros estas cosas que veníamos pensando, nos dimos cuenta que había una sintonía muy fuerte entre las críticas que hacía la economía feminista a la economía hegemónica, digamos, o más ortodoxa, y también las críticas que se hacían desde la extensión crítica, que era un poco la mirada que queríamos traer también en ese curso. Porque en ambas miradas, en ambas corrientes, nos invitan a revisitar y a crear formas de producir conocimiento. Entonces, cuando empezamos a ver, bueno, cuáles eran esas críticas y hacer un vis a vis entre la economía feminista y la extensión crítica, en relación a lo epistemológico, es decir, quién es el sujeto de conocimiento y cómo se valida, en relación a las metodologías de trabajo y las metodologías de investigación, en relación a lo pedagógico como proceso educativo, y en relación a lo político, en el sentido mismo de cuál es el sentido de la producción de conocimiento, ahí nos dimos cuenta que había un amor apasionado entre las dos cosas, y nos pareció que estaba bueno. Y sobre todo, en esto de cuál es el sentido mismo, también un reconocimiento de que tanto la economía feminista como la extensión crítica son como un poco revoltosas, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que hay algo como que incomoda, porque justamente hay algo de la crítica que sacude ciertas estructuras, y está bien que así lo sea. De hecho, del feminismo se dice que es un impertinente, porque justamente critica, incomoda, viene a hacer un llamado a denunciar ciertas cosas que parecen que no están bien. Y la economía feminista es doblemente impertinente, porque de un lado se mete con corrientes más hegemónicas como la neoclásica, que es como la que prima en nuestras casas de estudio, en esta, pero en las casas de estudio en economía en general, pero también se mete con ciertas corrientes más de izquierda, si se quiere, ¿no? La economía feminista también hace una crítica a las líneas marxistas, y acá tomo prestada una frase de Antonella Picchio, que es una economista italiana muy grosa, que ella dice, bueno, el marxismo también pecó de un estrabismo productivista, ¿no? Pecó igual de centrarse y mirar solo lo productivo y solo lo mercantil, y se quedó ahí. Entonces, claro, invita a hacer como un proceso, y es un desafío muy grande. Y en eso, nosotros desde la unidad de extensión dijimos, bueno, este desafío, ¿cómo lo ponemos a rodar? Con pequeños emprendimientos, con emprendimientos autogestivos, con cooperativas de trabajo. Y ahí nos dimos cuenta que justamente en ese tipo de emprendimientos, esto también fue como un aprendizaje de haber compartido esto con los estudiantes de microcesea, es que en esos pequeños emprendimientos la cadena de engranaje entre lo productivo y lo reproductivo se vuelve mucho más evidente. Hay un ensamblaje muy fuerte en esas dos cosas. Entonces, ignorar estos otros procesos reproductivos, implica dejar de ver una parte muy importante de la vida de esas personas, y implica, por tanto, desatender estos procesos de sostenibilidad de la vida, que son los que queremos colocar en el centro. Sobre todo pasa cuando esos emprendimientos están sostenidos por mujeres. Ahí se hace como mucho más evidente, porque conectan enseguida, porque son sobre todo las responsables de esas tareas. Entonces, bueno, nos pareció que era como un desafío, lo quisimos traer en este curso para poner a rodar con otros docentes, entre otras cosas, porque desde la unidad, tanto Mariela, Carla, Ana Clara y yo venimos todos del palo de la economía, y un poco estos rollos que compartimos vienen desde ahí, pero la verdad es que todas las disciplinas tienen cosas para aportar y para repensarse, de las que nosotros estamos un poco más alejadas, pero nos parecía que estaba bueno compartir. Bueno, ¿desde qué lugar se puede pensar esto? En términos del departamento de contabilidad, de administración, incluso de estadística, bueno, ¿cuáles son los aportes? Y ahí surgieron algunas cosas que estaban buenas. Y un poco la invitación es, bueno, nosotros queremos seguir trabajando esto, queremos seguir dándole pulso a esto, pero también queremos invitar a que esto nos desborde un poco, ¿no? Entonces, la idea de ese curso y también la idea de esta presentación es compartir estas preocupaciones con las que venimos, invitar a continuar un poco con estos desafíos y un poco con esta subversión, si se quiere, que estamos intentando hacer. Bueno, muchas gracias.